decir algo los chicos? No, nada, era un poco para presentarnos que estábamos los dos, entre los dos, tanto la profe Silvia como yo vamos a dar las clases prácticas. Y bueno, y un poco evacuar las dudas, es decir, evacuar las dudas del cursado. Son, como saben, dos parciales, ¿sí? Son dos parciales que vamos a tener a lo largo del cuatrimestre, una materia cuatrimestral. Los parciales, por la cantidad que son, se toman por formulario y, como siempre, tienen que estar aprobados con 4 como mínimo, ¿sí? Por lo que, bueno, de esa forma se regulariza la materia. Obviamente no tiene promoción, ¿sí? Simplemente para que quede constancia de ello, ¿no? Ahí preguntan si tomamos asistencia. No, pues son 102. Imagínate, si tenemos que tomar 102 chicos, podemos estar 3 días tomando asistencia y no vamos a dar nunca clase. No sé si alguno tiene una duda más antes de que empiece la clase la profe Alba. Si alguien quiere consultar algo. Yo, profe, disculpe, con el tema para grabar las clases, porque hay compañeros que están pidiendo si podía grabar las clases. Yo tengo inconvenientes. Les cuento que esta es una compu prestada, así que no voy a poder grabar. Por lo menos la de hoy no. Vamos a ver si hasta que me arreglen la mía. Sí, yo también, no, de todas formas, bueno, el tema de la grabación, no de las clases, no sé, Tienen que venir a clase. yo ni a clases, no sé por qué quieren grabar las clases. Y a ver, si estuviésemos presencial en la universidad, bueno, podés ir a la universidad a grabar para pasárselo a tu amigo. Esto es una clase y como tal debe ser tomada, tiene que ser tomada como una clase. No es que, no, yo no voy, total me la grabo ni, no sé, me voy a, no sé, a jugar al fútbol, después cuando vengo la veo a la clase. Si se puede, si se puede la grabamos, si no tenemos, digamos, no es un requisito indispensable grabar la clase para pasárselas después. La idea es que interactuemos, chicos, ¿sí? Y la forma es esta, que vengan a clase y que nos pregunten en el momento, porque si no, es un monólogo para nosotros. No sé, profe Marcelo. Y es lo mismo, es lo que yo digo, Silvia, es decir, el tema es que nadie les explicó a los chicos qué es una clase virtual. A ver, yo no me voy a poner a explicarles, porque tampoco no soy quien para hacerlo, pero sí lo mínimo que tienen que saber es que, primero, es una clase, por más que vos estés en tu casa, estés, no sé, en tu pieza, estés donde estés, es una clase. Es decir, una clase significa que tiene que estar no con el cartoncito viéndote una A, no sé, un simbolito, una C, o lo que fuese. Entonces tengo que estar viendo la cara. Y en una clase hay una interacción. Es decir, digamos, si explicamos algo, es lógico que nos pregunten, que saquemos dudas, es lógico que vamos avanzando en eso. Ahora, si estoy viendo un cartoncito, ni siquiera sé con quién estoy hablando. Es más, lo más probable es que la mayoría de ustedes les dejo prendida, no sé, apaga la cámara, el micrófono, se ha ido, no sé, a tomar mate al patio. Y no es eso una clase es una clase, es como si vos estuvieses en la facultad, nada más que ahora, por una cuestión de las circunstancias que estamos viviendo, está detrás de una computadora, pero es una clase, no es cualquier cosa, ¿sí? Así que bueno, básicamente eso es lo primero, no sé, vos Silvia, si pensás, pero yo es lo que yo creo. Coincido con vos, Marcelo, sí. Es una clase, sí. Sí, y lleva una formalidad, tampoco puedo estar de camiseta y gorrito porque estoy en mi casa. Claro, ¿Sí? es decir, a ver, Mínimamente, ¿sí? claro, no puede ser Les que comento porque así se me presenta un chico, así, no, muy de aparte, capaz que está en el baño, no sé, haciendo su necesidad y está con el teléfono tomando la clase. No es así, es decir, no pasa por ahí. Es una clase formal como cualquier otra clase, ¿sí? Que se da a través, digamos, de un medio digital, pero que es una clase, ¿sí? Respecto al que preguntaban como oyentes, sí, no tenemos problemas que vengan como oyentes. Si hay alguno que les quedó duda y quiere como oyente sacarse dudas, sí, yo por lo menos sí, no tengo problema. No tengo problema, tampoco. Al contrario, sí. No sé si quieren preguntar algo más. Profe, disculpe, una casualidad. ¿En algún momento vamos a tener presencialidad para la práctica o la teoría? ¿Alguna de las dos? Podemos prever, sí, que alguna clase presencial yo no tengo problema. El tema es la cantidad de alumnos. Mira, en este momento hay 112. Claro, somos 104, 114 conectados, sí.
El Y problema es lo- que metemos 100 alumnos en un aula, ¿viste? pero los anfiteatros me comentaban en sociales que solo tienen capacidad para el 50%, es decir, tenés que tener el 50% de alumnos dentro de un anfi. No podés incluir más chicos. Está bien, ¿qué es lo que le llaman el aforo, digamos, de las aulas, ¿sí? Ah, bueno. Y la lógica esa que vi que hacían varios profesores de dividir por comisiones. Aún así son muchos, digamos, para dividir, pero bueno, sí, se puede plantear dar algunas clases presenciales, sí, se puede plantear, sí, sí, sí. Ah, Sí, bueno. Gracias, profe. sí, sí, inclusive por ahí, si algunos eventualmente le quieren seguir dando clases virtuales y algunos y una parte de los alumnos quieren clases presenciales, bueno, podemos dividirnos y hacer eso, ¿sí? Se puede dividir y hacer eso. No sé si alguien quiere consultar algo más. Profe, una pregunta. ¿Pueden pasar la contraseña del campus? Todavía no abrí el aula, esta noche se las abro. Análisis 2 creo que era, pero esperen un Sí, poquito. análisis 2. Sí, Esperen un poquito. sí. Ahí en el campo, cuando la abran, si mal no me acuerdo, estaba cargado ahí el libro. El O uno de los programa, libros. sí, el programa, la bibliografía. Sí, uno de los libros que es uno de los libros, digamos, con los cuales nos guiamos, por lo menos en la parte de análisis 2, no sé si lo tengo acá, a ver, 2 minutitos. Por ejemplo, este libro es muy completo, no sé si se alcanza a ver, los autores son Larson, Hostletter y Edwards, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver ahí. ¿Se alcanza a ver? Se ve perfecto, Marcelo. Bueno, este libro, por ejemplo, es un manual de análisis 2, que es muy bueno, está por supuesto digitalizado, después tienen de googlearlo, tiene todos los temas, tiene muchísimos ejercicios también, con gráficos, es muy fácil de llevar el libro, muy clarito de llevar. Como les digo, está digitalizado el libro, así que no hay ningún problema, lo pueden googlear y buscarlo y estudiar de allí, ¿sí? Profe, yo quisiera saber qué tema vamos a ver hoy. Funciones de 2 o más variables. Me pidieron que lo vuelva a poner. Ahí está. Bueno, ahora sigue la profe Alba, yo les daré la clase que viene, ya acomodamos eso y bueno, nada, nos vemos, Silvia, hasta luego. Dale, hasta luego, Marcelo. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Sí, profe. Bueno, como dijo el profe, la materia es cuatrimestral, ¿sí? Somos 3 en la cátedra, el profe Arturo, que da la teoría los días lunes, y bueno, Marcelo y yo en la práctica. Bueno, hoy vamos a ver, como dije recién, me preguntó un alumno, funciones de varias variables. Voy a anotar el título. ¿Sí? También se llama función vector o campo escalar, pero yo le voy a decir por qué, ¿sí? Hasta ahora, ustedes vieron en análisis 1 funciones de una sola variable independiente. A ver, ¿alguien se acuerda qué es una función? Empecemos por eso. A ver, mis alumnas de mecatrónica, no me van a quedar mal porque análisis 1, los de ingeniería en mecatrónica me tuvieron de profesora. Es una relación, muy bien, ¿qué más? Muy bien, entre dos conjuntos, perfecto, Ricardo, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir? Que cumplían condiciones, ¿se acuerdan? Deben cumplir 2 condiciones. ¿Cómo se llaman las condiciones? Muy bien, muy bien.
Puede ser existencia y unicidad. Es existencia y unicidad, muy bien, muy bien. ¿Sí? Una función, entonces una relación, también se llaman relaciones funcionales, porque precisamente es una función, ¿sí? Que cumple esas dos condiciones. Asigna a cada elemento del conjunto A uno y solo un elemento del conjunto B. Esto, conjunto A, conjunto B, ¿sí? Asigna a cada elemento del conjunto A, que lo generalizamos con X, uno y solo un elemento del conjunto B que le llamamos Y. Le llamamos Y. Y para que sea función, para que esa relación sea función, se tienen que cumplir dos condiciones. Precisamente esas condiciones se resumen en lo que estoy diciendo. Para cada elemento del conjunto A, ¿sí? O cada elemento del conjunto A tiene una y solo una imagen en el conjunto B. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Era así? Inyectiva, biyectiva y subyectiva, profe. Esa es la clasificación. Esa es otra cosa. Esa es la clasificación de las funciones. Pero yo pregunté qué era una función. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican? ¿Sí? En inyectiva, en subyectiva, y si se dan las dos condiciones, si se dan las dos, sería biyectiva. ¿Sí? Todo eso es análisis matemático 1. Se supone que lo han visto en detalle. Lo vimos todo el año. ¿Sí? Todo el año pasado. Análisis matemático 1 es una materia anual. Entonces, hemos visto. No tienen que quedar dudas de eso, ¿no? Porque si miren el título, funciones de varias variables, pero si no sé lo que es una función, vamos mal. ¿Estamos, chicos? ¿Quedó claro lo que es una función? Una función es una relación que asigna a cada elemento del conjunto A, que se llama dominio, uno y solo un elemento del conjunto B o conjunto de llegada o codominio. Eso es una función. Esa es la definición. Vimos la definición literal, simbólica y vimos ejemplos gráficos también. Estamos, por ejemplo, ya que estamos, esta relación. Estamos haciendo un repaso, formada por los elementos X1, X2. Los elementos se designaban con un puntito, ¿se acuerdan? Lo vamos a hacer así. Este puntito, ¿sí? A este le asignamos un elemento y sub 1, ya supongamos, el elemento y sub 1 del conjunto B. Y acá pongamos un i sub 2, ¿sí? Este puntito. Esta relación, esta es una relación, R le vamos a llamar. Esta relación le llamo R. ¿Esta relación es función? Estamos haciendo un repaso. No. ¿Por qué, Santiago? Está bien su respuesta. No existe una imagen para todos los elementos del primer conjunto. Claro, ¿ven? El elemento X2 pertenece al conjunto de partida, pero no tiene imagen en el conjunto B. No tiene imagen en B. Entonces, esta relación no es función. Es una relación, pero una función. Y ahora, esta relación es función. Sí, profe. No, Sí, no puede. sí. Es una función. Esta relación sí es una función. ¿Sí? Porque para cada elemento del conjunto A, que ahora es dominio, ¿sí? Llamamos dominio, ¿sí? Cada elemento tiene una imagen en B. No importa que lleguen a la misma, que la imagen sea la misma. No importa, ¿sí? Pero acá no me sobran elementos. Otro ejemplo.
El mismo, voy a usar el mismo gráfico. Esta relación que yo le llamé R, ¿es función? No, profe, No, profe. ¿Por qué? porque un X no puede tener dos Y. Perfecto. No puede tener más de una imagen. No puede tener más de una imagen. Un elemento del dominio tiene una y solo una imagen en el codominio, ¿sí? No puede tener dos imágenes. ¿Se entendió el concepto de función? La definición también les dije, ¿sí? Porque, ¿qué dice la condición de existencia? Para todo X que pertenece al conjunto A, existe un elemento Y del conjunto B, tal que Y igual a F de X. ¿Se acuerdan? Y la otra condición, que era la de unicidad, si XY pertenece a F y, acuérdense de este conectivo, XZ pertenece a F, entonces debe ser Y igual a Z. Esto es lo que hice acá, ¿ven? Un elemento del dominio no puede tener dos imágenes, ¿ven? Si XY, que son elementos para X, un par ordenado, ¿no es cierto? Pertenece a la función y XZ también pertenece a la función, entonces los segundos deben ser iguales. Eso dice la condición de unicidad, ¿sí? Es decir, que si un elemento X, ¿sí?, del dominio se relaciona con dos de Y, el elemento elementos del conjunto de llegada, estos elementos del conjunto de llegada tienen que ser iguales, sí o sí. Es lo que quise simbolizar acá. A ver, si X2 se relaciona con Y1 y X2 se relaciona con Y2, debe ser Y1 igual a Y2, si no, no es función. No se estaría cumpliendo la condición de unicidad. Unicidad, ¿sí? Cada elemento del dominio tiene una unicidad y solo una imagen en el conjunto de llegada o codominio. ¿Me entendieron? Es fundamental que todos, ¿sí?, que a todos les haya quedado el concepto de función, visto en análisis matemático 1. Y se simbolizábamos así por una ecuación. Poníamos Y igual a F de X. ¿Sí? X es la variable independiente, ahí es la variable dependiente. Es decir, X, ¿sí?, depende de Y, es decir, mejor dicho, Y es la transformada de X por la función. Y es transformado de X por la función. Por eso es Y igual a F de X. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, X, variable independiente, y variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque Y depende de X. Todo esto es un repaso de análisis matemático. Bueno, de estas estudiamos un montón. A ver, estudiamos las polinómicas, es decir, la función constante, la función lineal, la función cuadrática, la cúbica, y después pasamos a las funciones homográficas, que eran las funciones racionales. Tomamos como ejemplo las homográficas, ¿sí? Las racionales. Vimos las funciones exponenciales, vimos las funciones logarítmicas, vimos las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Especialmente estudiamos esas tres. Todo el año, ¿sí?, hemos visto funciones y después aplicamos los otros temas de las otras unidades a esas funciones. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque una vez que definimos funciones,
Vimos funciones, se las presenté a cada una. ¿Qué hicimos después? Vimos límite de una función, derivada de una función, integral de una función. ¿Me entienden? Todo eso vimos en primer año. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a estudiar lo mismo. Vamos a estudiar límite de una función, pero ahora vamos a hablar de funciones de 2 o más variables. ¿Qué vamos a ver? Primero definir, como hicimos en análisis 1, qué son las funciones de varias variables. Luego veremos límite de funciones de 2 o más variables, continuidad, derivadas, integrales, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Digo etcétera, pero hasta ahí nomás porque análisis matemático 2, ¿sí? Para las carreras de ustedes es un solo cuatrimestre. Ya no es anual como la 1. Es una materia cuatrimestral. ¿Me entienden, chicos? Entonces, ¿qué hicimos? Comprimir todos esos temas, ¿sí? Todo lo que veíamos en un año se tuvo que comprimir a un cuatrimestre. ¿No? Entonces, en cada clase tenemos que avanzar para cumplir por lo menos con un 80% del programa de análisis matemático 2. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Sí, profe. Andábamos bien con las funciones de una variable. Bueno, aprendimos la definición, vimos todas las que les nombré, las estudiamos en detalle, estudiamos la definición literal, estudiamos la definición simbólica, estudiamos la definición gráfica de cada una de las funciones. Pero acá que en la vida real, ¿sí? Aparecen funciones de 2 o más variables. Por ejemplo, yo tengo este rectángulo, ¿sí? Y quiero calcular la superficie. Y bueno, este rectángulo tiene una base, que le voy a llamar X, y una altura que le voy a llamar Y. Entonces, la superficie de un rectángulo es X por Y, como todos sabemos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que S, que es la superficie, depende de 2 variables, X e Y. Depende de la base y de la altura. Otro ejemplo. Voy a borrar esto. Otro ejemplo de este tipo de funciones. Por ejemplo, el volumen de un paralelepípedo es X por Y por Z. ¿Qué es un paralelepípedo? Bueno, es una caja de zapatos, digamos. La caja de zapatos, tal como es. Algo así. Acá tengo un paralelepípedo. Ahí está. Esto es X. Esto es Y. Y esto es Z. Es decir, el volumen de esta caja de zapatos es X por Y por Z. Es decir, la base por la altura y por el largo. ¿Me entienden? Es decir, que hay pero muchos ejemplos de la vida real donde trabajamos con funciones de más de una variable independiente. Acá, ¿cuál es la variable? ¿Cuáles son las variables independientes? X y Z. Si yo hago variar X, varía Y y varía Z. ¿Me entienden? O no necesariamente. Por ahí dejo constante Z y hago variar Y. Entonces, esta B es la variable dependiente, ¿sí? ¿Dependiente de quién depende? Porque depende de X, de Y, de Z. ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Y les digo otro ejemplo que es interesante, que lo leí por ahí de las noticias, me llamó la atención, ¿sí? Dice el ejemplo que, se lo leo, es de la noticia, dice, ¿Profe? sí, Disculpe que le interrumpa. ¿Qué libro utiliza usted en Análisis 1 para rever los conceptos? bueno,
yo les subí un libro ahí, el profe tiene el Larson, ¿sí? Yo en el aula, les voy a compartir el Thomas, ¿sí? De cálculo 2. Todo es cálculo 2. Cálculo 1 es análisis matemático 1, que es el cálculo diferencial, ¿sí? Cálculo 2 es análisis matemático 2, que tiene un poco de cálculo integral, ¿sí? Y funciones de 2 o más variables. Pero hay otra, hay muchísimo bibliografía. Voy a ver si consigo otros más y se los comparto en el aula. Denme tiempo. Pero por ahí cuando tienen muchos libros, no lo leen. Con 2 o 3 que pongan en el aula, yo voy a poner varios, ¿sí? Voy a poner la bibliografía de la cátedra, pero personalmente me gusta el Larson, el Thomas, ¿sí? El Sadowski-Guber también está bueno. El Sadowski-Guber cálculo 2 está buenísimo. Bueno, les quería comentar, hablando de funciones de varias variables, que ustedes sabían que el índice de precio al consumidor que se recopila, ¿sí? Cada mes por las oficinas de estadística depende, miren, depende del precio de más de 95.000 artículos de consumo entre bienes y servicios. O sea, que es una función, el índice de precio del consumidor, ¿sí? Depende, como dije, de 95.000 artículos, ¿sí? Entre bienes y servicios. ¿Y para qué se utiliza ese? Para medir la evolución de los precios de bienes y servicios. O sea, incluye todo lo que es alimentación, todo lo que es gas, en cuanto a servicios, luz, etcétera, etcétera. O sea, que tienen un ejemplo claro de la vida cotidiana donde, ¿sí?, usamos funciones de más de una variable. Es la realidad esto, ¿no? Volviendo yo siempre voy a hacer analogía para que ustedes entiendan de análisis 1 y análisis 2, ¿sí? Entonces, ya definí, les recordé, ¿sí?, la definición o el concepto de funciones de una variable. Pero ¿qué pasa acá? ¿Cómo es el conjunto A y el conjunto B? ¿Sí? ¿Lo vieron al conjunto A y B en I igual a f de x? Funciones de una variable independiente o también llamadas funciones escalares, ¿sí? Bien, cuando tenemos una función de 2 variables, el conjunto A, ¿sí?, voy a borrar esto. El conjunto A es un conjunto formado por pares ordenados, ¿sí? ¿Me van entendiendo? Es decir, esta función asigna a cada par ordenado x y 1 y un solo número real, ¿sí? Un solo número real que forma parte del recorrido. F de x, perdón, me olvidé la F. F de x, es decir, una función, ¿sí?, que va el conjunto A, mejor se lo grafico. Acá, el conjunto A es un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Antes era x, el conjunto A, que se llama dominio D, ¿sí? Conjunto A o dominio. Recién era x, ¿sí? Ahora es xy y le asigna un número real. Acá, le asigna f de xy, que es un número real. ¿Entienden? Es decir, esta función, bueno, le llame con mayúsculas. F asigna al dominio, que es ahora, en el caso de funciones de 2 variables, voy a comenzar definiendo funciones de 2 variables, ¿sí? A cada par ordenado del dominio D le asigna como imagen f de xy. ¿Me entienden? Esto es el recorrido. ¿Me entiende? Dominio y recorrido. Este es el conjunto B. ¿Se entiende?
Es importante que me contesten, que me digan si entienden. Si no, vuelvo a decir. Sí, profe, te entiendo. Sí, profe. Vamos a llamar Z a f de xy. De ahora en más le llamemos Z. Z igual a f de xy. O lo dejan f de xy, como quieran. Lo que quiero es que se vea. ¿Sí? Que se entienda el concepto. Verde, ¿entender? Bueno, entonces, estas son las variables independientes y Z es la variable dependiente. ¿Dependiente por qué? Porque depende ahora de dos variables, que son X e Y. ¿Sí? Por ejemplo, la superficie del rectángulo que grafiqué al comienzo, ¿sí? Depende de las dos variables. Conjunto de partida, el par ordenado X, y conjunto de llegada, la superficie del rectángulo. Es un ejemplo clarísimo. Bien, pero ¿cómo definimos? Ese es el concepto. Vamos a la definición. ¿Qué dice la definición? Sea D, ahí dice D, A igual a D, para hacer la comparación con análisis matemático 1, dice, sea D un conjunto de par ordenados de números reales, ¿sí? Si a cada par ordenado xy de D, a cada par ordenado xy de D, ¿sí? Le corresponde un único, fíjense, un único, ¿sí? Número real f de xy, se dice que f, f es función, ¿sí? F es función de x y de y. Y se simboliza, como lo dije recién, z igual a f de xy. ¿Me van siguiendo el razonamiento? O sea, a cada par ordenado de D, del dominio D, le corresponde uno y solo una imagen, ¿es cierto? Que le llamamos Z, f de xy. O sea que Z es la imagen de f de xy, del par ordenado xy. ¿Sí? El conjunto de es el dominio de definición o dominio de existencia de la función. Y el correspondiente, ¿sí? Conjunto de valores de f de x, es el recorrido de la función. Dominio y recorrido. ¿Ven que es igual que análisis 1 hasta ahí? Hemos cambiado x por un par y hemos cambiado y por z. Pero z es función de x y de y, de las dos variables independientes. ¿Sí? Entonces, si a cada par ordenado lo representamos por un punto M de XY en el plano, ¿sí? Porque, ¿qué son X e Y? X e Y son puntos del plano. ¿Se entiende? ¿Cómo definimos el plano? ¿Alguien se acuerda cómo definimos el plano? El conjunto de infinitos pares ordenados. Exactamente, claro. De par ordenado, ¿se acuerdan? Tal que X pertenecía, ¿sí? El conjunto A y el conjunto X pertenece a A, ¿sí? El eje de las abscisas, ahí pertenece al conjunto B, que es el eje de la ordenada. Sí, eso es. Entonces, un plano, ¿sí? En un plano, un punto, ¿sí? Tiene dos coordenadas, X e Y. ¿Se acuerdan? X la abscisa, e Y la ordenada. Así. Yo hago con los dedos como si me estuvieran entendiendo. Así. Este es un plano. ¿Sí? Un punto P del plano tiene, acá está el origen, este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Un punto P en el plano, esto lo vimos, lo vieron, todo el mundo lo debe haber visto. Esto es análisis 1. Un punto P, ¿cómo se define un punto P? Un punto P tiene dos coordenadas, tiene una abscisa X y una ordenada Y. Entonces decimos P de XY. ¿Estamos? Esto es en el plano, ¿sí? P de XY es el punto P, es la representación gráfica
del par ordenado de números reales X, Y. A cada punto del plano le corresponde, ¿sí? A cada punto del plano le corresponde un par ordenado de números reales y viceversa. Cada par ordenado de números reales tiene por representación gráfica en el plano un punto P. Eso es análisis matemático 1. Dijimos, volviendo a análisis matemático 2, fíjense, el dominio son pares ordenados. Es decir, que el dominio, ¿dónde va a estar? Y en el plano. Porque acá decimos que cada punto del plano se define por un par ordenado de números reales. ¿Se va entendiendo? Es decir, si yo quiero interpretar esto del dominio de una función de dos variables, necesariamente estoy en el plano. El dominio de una función de dos variables está en el plano, ¿sí? Pueden ser todos los reales o puede ser un subconjunto de números reales, ¿sí? Limitado por una línea que le llamamos, línea de frontera, ¿sí? Una línea de frontera. ¿Se entiende? Los puntos interiores se llaman, o sea, los pares ordenados que son interiores a la frontera se llaman puntos interiores, ¿sí? Ven que hay una relación biunívoca o biyectiva entre puntos del plano y el par ordenado de números reales, ¿sí? Bueno, eso es lo que estamos viendo, que en funciones de dos variables, como dije recién, el dominio es un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, esta función f de x, que es una función de dos variables, igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuál será el dominio de esta función? Todos los reales. Acuérdense que, Todos los reales positivos. claro, pero acuérdense, Ricardo, que estamos hablando de que el dominio son pares ordenados. Está bien lo que dice, pero está bien cómo se imagina el concepto, pero ahora son pares, ¿me entienden? Miren, en esta función quiero hacer, y para que entiendan, la única forma de que entiendan es hacer analogía a cada momento con análisis 1. Si yo digo y igual a x, en análisis matemático 1, ¿qué era eso? ¿La ecuación de qué? ¿De qué función? Lineal. De una función lineal, ¿sí? Dominio de esa función, Todos los números reales. todos los reales, ¿sí? Todos los reales. Muy bien. Cualquier valor real que le dé a x tiene imagen, ¿no es cierto? Tiene su imagen que le llamamos. Pero ahora, como estoy en análisis matemático 2, yo tengo funciones de dos variables. Entonces, dada esta función de dos variables, x cuadrado más y cuadrado, el dominio ahora es el conjunto de pares ordenados x y y, donde tanto x como y son números reales. ¿Ven la diferencia? Sí. Sí, profe, creo que entiendo. Sí, profe. ¿Todos entienden? Y si no lo quieren ver así, lo ven como z. ¿Qué pasa? X más 2y. Esta es una función de dos variables, ¿sí? ¿Y cuál sería el dominio? Todos los reales que existan en el conjunto de par ordenado, ¿sería? El conjunto de par ordenados, ¿sí? De números reales. Es decir, tanto x como y son números reales. ¿Me entienden? ¿Se ve esto? Sí, profe. Sí. ¿Sí? O sea, tanto x como y, si lo quiero simbolizar, sería, así se simboliza. El dominio de esta función, de ambas, ¿sí? Es el conjunto. Acuérdense que los conjuntos van ensellados entre llaves. Vamos a mejorar la llave. Así. Así. El conjunto de pares ordenados x y
¿sí? Dominio. Ahora son pares ordenados, ¿sí? X e Y que pertenecen a R, pero R2 es el plano, ¿me entienden? R2 el plano, el conjunto de pares ordenados, X, Y, tal que X, Y pertenece al plano, ¿sí? R por R, acuérdense, R por R, R cuadrado, el plano. Profe, si tuviéramos un conjunto de tres variables... Paren, vamos, despacito, ya vamos a ver de 3 y más. Miren el título, puse varias. Empecemos por los 2. Tratemos de ver en 2 y después lo hacemos extensivo. Sí, sigamos con esto. Logremos ver, ¿sí? Esto. Entonces, estaba simbolizando. El dominio para estas dos funciones es el conjunto de pares ordenados X, tal que, ¿sí? X pertenece a R2, es el plano. Y acá, si yo tenía que poner el dominio acá de esta función, ¿qué hacíamos? Era el conjunto de las X que pertenece al conjunto de los números reales. ¿O no era así el dominio de esta función? O si no, X tal que X es lo mismo. ¿Me entienden? ¿Ven la diferencia? Acá R1. R1 es la recta. R2 el plano. ¿Ven la diferencia? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Claro, acá poníamos X tal que X pertenece a los reales. Ese era el dominio. Y acá, X y tal que X y pertenece a R2, el plano. Eso quiero que vayan viendo las diferencias. Otro ejemplo. Si yo pongo f de x, y o z, como le quieran llamar, otro ejemplo. F de x, y o z. Es lo mismo, lo voy a poner de las dos formas. Igual a cualquiera. 48, por ejemplo, se me ocurre. Dividido en x menos y. ¿Es una función de dos variables este ejemplo? ¿Y cuáles son las variables? Me parece que... Z es lo mismo que f de x, por eso puse que son iguales. Decir z es lo mismo que decir f de x, y. 48 dividido en x menos y. Si quieren 48x, como quieran, 48 solo. Esa función z, ¿cuántas variables tiene? Variables independientes. 2. Tiene 2. Bien, Augusto. 2. ¿Cuáles son las variables independientes? X e Y. X e Y. Bueno, ahora díganme el dominio. Díganme el dominio de esa función de dos variables. Acá tienen un modelo. Díctenmelo ustedes. ¿Qué se ve si yo escribo acá? Sí, profe. Bueno, Sí. dominio de esta función, de este. ¿Cuál va a ser? Puede ser que sea el par de X El conjunto de par. ¿Sí? Siga. que pertenece a R. R, no. R, claro, R2. Y Y, donde X e Y sean diferentes. muy bien, porque... Y Porque no puede dividirse en 0. Exactamente, porque si son igual, el denominador es 0. O sea, y Profe, no se nota todo el dominio. ya lo bajo al... Ahí está. Miren, esto se preguntan los parciales en la final, no sé por qué no lo entiendo. Dominio. El dominio de esta función que dice 48x dividido en x menos y es el conjunto de pares ordenados, ¿sí? Tal que XY pertenece al plano, que es R2, y este es el conectivo lógico de conjunción, ¿sí? Y dice, tiene que ser distinto de X. Eso me contestó Augusto. ¿Todos están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Por qué estás de acuerdo? Porque está bien lo que dijo Augusto. Porque no puede dar 0. Correcto. Exactamente, porque la división por 0 no existe. Es decir,
48 dividido en 0, ¿a qué es igual? No sé, no existe. No existe. ¿Estamos? No existe. La división por 0 no existe. ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, hemos definido funciones de dos variables. Y alguien preguntó, ¿qué pasa con 3 variables? Bueno, se hace extensivo estas 3 variables. Pero antes quiero que veamos gráficamente estas funciones. La interpretación, voy a anotar como subtítulo, es la interpretación gráfica de las funciones, o representación geométrica, es lo mismo, de las funciones, ¿sí? De dos variables. Vamos a seguir con las de dos variables. Entonces, esto no sé si están tomando notas, si le saco una foto, no sé qué hacer. ¿Se acuerdan? Creo, mis alumnos tienen la foto de... Era así, ¿no? Chicos, ¿les pasaba foto yo? Sí. Los mecatrónicos sí, ¿no? Sí, lo pasaba las fotos después de terminar la clase. Bueno. Seguimos con esa metodología, chicos. Bueno. Entonces, voy a borrar. Hemos definido funciones de dos variables. Y dijimos que las simbolizábamos con la siguiente ecuación. Y qué costumbre, estaba por poner I igual a F de Z, ¿sí? Igual a F. Profe, tiene que subir la cámara de vuelta. Ah, bueno, perdón. ¿Se ve ahí? Sí, se va. Simbolizamos con Z, que es la variable dependiente, y esta X son las variables independientes. ¿Sí? Hablamos de dominio, nada más. Hablamos del dominio, dimos algunos ejemplos, ¿sí? Primero entendimos lo que era una función de dos variables, lo entendimos, hicimos analogía con el análisis 1, bla, bla, bla. Y quiero verlo esto, gráficamente. ¿Sí? Fíjense, yo digo, sea Z igual a F de XY, ¿sí? Definida en un dominio del plano o XY, ¿sí? Entonces, esto es así. Tengo un plano. Acá tengo el plano. Este es el plano. Este es el eje X y este es el eje Y, ¿sí? Así. Este es el plano. Este es el piso. El plano. Supongamos que tenemos ahí un par ordenado X. Este par ordenado X del plano. Acuérdense de, por ejemplo, el que di recién. A cada par ordenado del plano X le corresponde como imagen F de X. Pero ya en el espacio, uy, qué checo. A cada par ordenado del plano, este piso, O, X, Y, a cada punto, que ahora un punto, un par ordenado en el plano, le corresponde como imagen un punto acá, un punto, ¿sí? Del espacio le llamemos P. Este punto P, ya estoy en el espacio, porque estoy en X, Y, Z, ¿sí? Este punto tendrá coordenada X, Y, Z. ¿Está bien? De nuevo, a cada punto yo tomo uno solo del plano. Supongamos que hay un dominio acá, un determinado dominio. Lo voy a hacer para que lo vean mejor. Acá tengo X. Supongamos que el dominio C. El dominio puede ser este.
Se me ocurre que puede ser el dominio. ¿Sí? Este es el dominio de este rectángulo. A cada punto de este rectángulo, el plano XY, le corresponde como imagen el punto P, Z de XY, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener este punto, le corresponde P, P sub 1, llámenle. A este punto le corresponderá un P sub 2, a este un P sub 3, un P sub 4, un P sub 5, y así sucesivamente. Si yo uno todos esos puntos, que son las imágenes de los pares ordenados, miren lo que voy a obtener. ¿Ven? Voy a obtener, ¿sí? Y espero que logren ver esto que es una superficie. No sé si alcanzan a notar esto. ¿Ven? Es decir, tomo un conjunto de puntos del plano XY, ¿sí? Que constituyen el dominio de definición de esta función. Ya hablamos de lo que era el dominio. Si yo uno todos estos puntos P, me quedo afuera, acá lo voy a poner el punto P adentro, este P, ahí le pongo la flechita, ¿sí? Tendré para cada par ordenado de este dominio D, yo voy a tener un punto P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, etc. Si uno todos esos puntos, me da por representación gráfica una superficie. ¿Me entienden? Es decir, que el recorrido, ¿sí?, de esto tiene, ¿sí?, la unión de todos esos puntos, tiene por gráfico, representa gráficamente una superficie en el espacio tridimensional. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Acuérdense, para los que no lo ven, en análisis 1, ¿sí? Yo tengo I igual a f de xy. La función era esta, ¿sí? Suponiendo que esta función sea esta curva. Una curva cualquiera. O sea que en análisis matemático 1, cuando yo tenía que graficar la función, ¿sí?, lo hacía, el dominio estaba acá. Eran los valores de X. Y la imagen era Y. Entonces, me daba como representación gráfica, bueno, dependiendo de la función, ¿no es cierto?, una curva plana. Una curva en el plano. Curva, una recta, lo que sea. Pero era plano. En cambio, en análisis 2, cuando hablo de funciones de dos variables, la representación gráfica de Z, ¿sí?, es una superficie. Ya no es una curva plana, es una superficie. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ven la diferencia? Sí, profe. Sí, sabe. O sea que es una superficie. ¿Mm? Estamos entonces, el conjunto de puntos. Si yo uno todos esos puntos, ¿sí?, que tienen como dominio X e Y en forma genérica, tengo una superficie. De modo que si yo la proyecto, así, miren, esta es la superficie. Estoy en el espacio, ¿eh? Esta es una pieza. X, Y, Z es la altura de la pieza. Esto es lo que está dibujado en naranja. ¿Ven? Esta es la superficie. Esta es la superficie. Si yo la proyecto al plano, ¿qué tengo? Tengo el dominio. ¿Ven?
el plano. ¿Se entiende? Es decir, la superficie en 3D proyectada al plano me da los pares ordenados X e Y. Todos los pares ordenados X e Y que definí en mi dominio. ¿Lo ven a eso? Sí. Sí, profe. Bueno, yo puedo extender esta definición de funciones de 2 variables a funciones de 3 o más variables. O sea que puedo trabajar con otras funciones, ¿sí? Con funciones de 2 o más variables. En esos casos, el dominio, bueno, serán ternas. Si acá eran duplas o pares ordenados, ¿sí? En el caso de funciones de 3 variables, el dominio serán ternas. Es decir, ahí voy a tener ternas. X1, X2, X3. Si fuera, ¿sí? Si estuviera trabajando con funciones de 3 variables, ¿sí? Entonces, ahí tendría un sistema ordenado de variables, X, Y, correspondiendo un valor determinado que yo le voy a llamar W. Es decir, que W depende, por ejemplo, o es función, pongamos así, para que haya analogía con lo que venimos diciendo, para no llamarle Z, le llamo W, ahora es función de 3 variables. ¿Qué quiere decir? X, Y y Z son ternas del dominio de la función. W es la función de 3 variables. X, ¿sí? X1, perdón, X2 y X3. ¿Sí? O X y Z, como le quieran llamar. O sea que el dominio son ternas. Y ahora una pregunta. ¿Dónde quedaría representado el dominio de la función W si fueran ternas? Si estamos hablando de funciones de 3 variables. En el espacio. En el espacio. Muy bien, Augusto. Perfecto, en el espacio. En el espacio común es esto, donde estamos insertos nosotros. ¿Sí? X y Z. Bueno, vamos más allá. Si el dominio es el espacio común, ¿sí? Y la imagen, muy bien, Agustín Herrera. ¿Y a dónde estaría la imagen, Agustín Herrera? Muy bien su pregunta, Agustín Herrera. En la 4ª dimensión, contesta Augusto Sánchez. Perfecto, pero yo no la veo. Me la imagino, pero no la veo. A la 4ª, a la 5ª. Dice, si el dominio, si estuviéramos hablando de una función, ¿sí? De una función T, supongamos, que es función de una tétrada, X1, X2, X3, X4, ¿sí? El dominio estaría en una 4ª dimensión y esta estaría en una 5ª. Ni ahí la veo. No la veo. Eso no se ve. Imposible. ¿Me van entendiendo? Y fíjense el título, dice funciones de n variables. De varias variables. Pero yo veo, de ver, ahí, de 2, 3 variables. Pero veo el dominio. El resto me lo imagino. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí. Y abstracción. Los ingenieros tenemos eso, ¿no? Abstracción. Mucho. Bueno, y así puede haber funciones de n variables. Para que si les preguntan qué han visto hoy, funciones de varias variables. X1, X2, X3, n hadas puede ser. ¿Sí? Esta se llama triada si tiene 3, tétrada si tiene 4, y si tiene más son n variables. Funciones de n variables, de varias variables. ¿Sí?
Entonces es imposible interpretar geométricamente el dominio de funciones de 4 o más variables. Hasta 3 lo vimos, era el espacio, como dijo Augusto. Pero si fuera de 4, el dominio esto no lo puedo interpretar geométricamente. Me lo imagino, pero no sé. ¿Se entendió? Bueno. Perfecto. Como es difícil graficar estas funciones de varias variables, en mi época, cuando yo estudiaba, hace mucho, que ni siquiera teníamos calculador, era abstracción pura. Pero ahora ustedes con el GeoGebra, y hay otro software se dice, que se llama QuickGraph, ¿sí? Yo lo tengo en el teléfono. QuickGraph, ¿lo conocen? El GeoGebra. Pueden bajar algún día si tienen ganas, quieren verlas, de ver, ¿sí? Pueden usar el QuickGraph, donde se ve hermoso. Encima lo van variando, así van moviendo, ¿sí? Y traten para aprender más, ¿no es cierto? Para ver, porque yo me costó dibujar esta superficie. Imagínense si una que esté definida perfectamente o donde el dominio tenga ciertas restricciones, es más difícil verla. Por eso les pido, ¿no es cierto?, que, que practiquen con el GeoGebra o ese QuickGraph, ¿sí? Y logren ver todo lo que estoy diciendo. Si bien en los libros hay gráficos de funciones, ¿no es cierto?, cuyo dominio en funciones de 2 variables, ¿no es cierto?, hay algunos gráficos, ustedes pueden practicar, aparte ya tienen la guía de trabajos prácticos. ¿Cómo hago? Les paso fotos, ya voy a actualizar algo, está en CIF. Bueno, esperen que me ponga en contacto con esta chica de CIF a ver si la quieren comprar a la guía, va a estar ahí. Todavía no la compren porque quiero ver si le agrego algo. ¿Sí? Son 7 unidades, más o menos, las que vamos a ver. Bueno, les quiero comentar además que no es tan fácil graficar esto, ¿no es cierto? Una función de 2 variables cuesta un montón graficarla, porque la gráfica, ya dijimos, es una superficie, ¿sí? Es una superficie. Entonces, no es tan fácil. Y eso, ¿sí? Como no es tan fácil, entonces se crearon, para visualizar, funciones de 2 variables, ¿sí? Donde z es una constante. Y esas se llaman, ¿sí? Y esas se llaman curvas de nivel. Estamos donde la ecuación está, f de x es igual a c. F de x le doy un valor de una constante. Y para que sea más fácil, si no, no es tan fácil graficar. A ver, no le saqué la foto. Encima que me había salido más o menos lindo, según yo. Así lo vamos a mejorar, ya que estamos para sacarle la foto. Sí. ¿Se ve mejor ahí? No. Bueno, es una superficie. ¿Se ve que es una superficie? Así le saco la foto. Sí, profe, se ve bien. Que si no, Se ve muy bien. me van a criticar, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces dijimos que vamos a estudiar estas funciones donde z es un valor constante, ¿sí? Z es constante. Voy a borrar.
Veamos esto. Z es un valor constante, es decir, para cada punto del dominio X, la altura Z, ¿sí? La altura Z es constante. Ese tipo de funciones vamos a ver. Es como que yo corto con un plano, ¿no es cierto? Z igual a C, que es constante. Paralelo al plano del piso, al plano XY o XY. Entonces, para diferentes valores C voy obteniendo esas curvas que se llaman líneas de contorno o curvas de nivel. Por ejemplo, ¿a dónde vimos curvas de nivel? En la vida cotidiana. En la vida cotidiana, curvas de nivel. Funciones de dos variables con C igual a constante. Ay. Quiero graficar la Argentina. Ay, qué fea. Van a mochar. Esta no le voy a sacar foto. Visión está más acá. Bueno, hagamos así. Esta es la Argentina. Vamos a tener funciones de dos variables. Tenemos un punto, ¿sí? Patquía. Patquía tiene una tiene una posición, ¿no es cierto? X, una longitud y una latitud. Yo puedo determinar, ¿sí? Este punto. Este punto es un lugar de la Argentina, por ejemplo, Patquía. Este tiene una temperatura en determinada hora, ¿sí? Este punto, que tiene coordenada X, donde X latitud y longitud, que es la posición del punto. Tiene 30 grados. Pero resulta que acá en Formosa hay otro punto que tiene la misma temperatura. Y acá hay otro punto que tiene la misma temperatura. Y acá hay otro punto que tiene la misma temperatura en Chile. Entonces, si yo uno todas esas funciones, esos puntos, tengo una línea, ¿sí?, de contorno. Esta línea se llama isoterma, iso igual, porque tiene igual temperatura. Y bueno, y acá estas serán, ¿sí?, serán puntos donde la temperatura ya es de 40 grados. Todos los puntos donde la temperatura es constante, C igual a constante, igual a 40 grados. Y acá, bueno, todos los puntos acá donde la temperatura es 2 grados, porque estoy en la Patagonia, ¿sí? Y así sucesivamente, acá serán de 1 grado, y voy uniendo todos los puntos, y este se llama mapa de tiempo, y me va indicando, ¿sí?, la unión, ¿sí?, de todos los puntos de igual temperatura, por eso se llama isoterma. Puedo graficar también, ¿sí?, en este mapa de tiempo, puedo unir los puntos que tienen igual presión, y esas se llaman isobaras, o que tengan igual potencial eléctrico, etcétera, etcétera, que son las X potenciales. Algo deben haber visto en física. ¿Me entienden, chicos? ¿Cómo se aplica las funciones de dos variables a casos concretos? ¿Se entiende esto? Más o menos, profe. Usted tiene una función de dos variables, X e Y. ¿Qué son X e Y? X e Y indican la posición de un punto. Eso es, X es latitud y longitud. ¿Sí? Un punto está definido así. Estoy hablando de la cuestión geográfica, ¿no es cierto? Y todos esos puntos que tienen igual temperatura, yo los puedo unir. La unión de todos esos puntos me da una línea, una curva. Esa curva se llama isobara, ¿sí? Perdón, isoterma. Iso, porque es igual, es iso, puntos, iso, la unión de todos los puntos que tienen la misma temperatura. Todos estos puntos, todo esto, tienen 40 grados. Todos estos puntos tienen 30 grados. Todos estos puntos tendrán 25 grados. Todo esto, están acá sobre esto.
y así sucesivamente. Estos tendrán 2 grados porque están en el sur, y estos tendrán la unión de todos los puntos de 1 grado, me da la isoterma de 1 grado. Esto sale antes en el Clarín, me acuerdo, el mapa de tiempo de la República Argentina, o sea, las isotermas, esto salía, ¿sí? Lo graficaban así. Y una función de 2 variables. Tengo un punto y su temperatura, y un punto que tiene su posición, X e Y. ¿Se entiende? ¿Entiende, Ulises, ahora? Sí, dice Va Agustín. por ahí, profe, va por ahí, va por ahí. Va por ahí, va por ahí. Bueno, lean en algunos libros también sale. Bueno, pero yo lo vi, digo yo, porque soy civil, yo lo vi y lo usé, y mucho. ¿Dónde? Yo quiero representar, ¿sí? Yo quiero representar un relieve, ¿sí? De la superficie terrestre. Quiero representar, por ejemplo, esto que es una montaña que tiene un pico, ¿sí? Yo quiero representar eso mediante curvas de nivel, ¿sí? Entonces, lo que yo graficaba, o lo que graficamos los civiles, es nada más y nada menos, ¿no es cierto?, que la curva de nivel para esto, para este relieve que es una montaña. Entonces, tengo, ahí tomamos como C, en este caso, la constante, es la altura sobre el nivel del mar. ¿Me entienden? Entonces, esto representado en X y Z, ¿no es cierto? X y Z, fíjense, acá tengo C es la altura sobre el nivel del mar, dijimos. Acá tengo un pico. Bueno, acá supongamos que es 400 metros sobre el nivel del mar. Bueno, acá serán, qué sé yo, 800, 1200, puede ser la altura de esta montaña, y acá en la cima, 1600. Suponiendo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, esto es C, X y Y son los puntos. Es como que yo corto esta montaña, ¿sí? La voy cortando, porque yo la quiero llevar al plano. Yo estoy haciendo un mapa topográfico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero dibujar las curvas de nivel. Para eso corto imaginariamente esta montaña con este pico con planos constantes, ¿sí? F de XY igual a constante. XY, esto es X, vamos a poner X para que lo vean así. Olvídense de acá le voy a llamar X, si no, no lo van a ver. Y acá llámenle Y, ¿sí? XY, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, yo corto con planos así, planos constantes, igual a C, ¿ven? Corto así, no lo quiero dibujar tanto los planos. Pero esto, si yo lo proyecto acá, en el plano, esto que está, ¿sí? Esto que está en el espacio, si yo lo proyecto en el plano, ¿sí? ¿Qué veo? Veo curvas. Esta, y bueno, esta será así. Esta será la curva correspondiente a la altura de 1600 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, esta que está por acá, si yo marco todos los puntos, tengo otra curva que será como esta. ¿Ven? Otra curva, esta será la de 1600, esta será la de 1200, esta será la de 800, y por último, por acá, tendré la de 400. ¿Sí? Estas se llaman trazas, y estas son las curvas de nivel en un mapa topográfico. ¿Se entiende? Voy a borrar esto de las coordenadas porque ya me quedaría X y Z. ¿Se entiende, chicos? Es decir, la proyección de esta montaña en el plano me da como gráfica estas curvas de nivel. Si yo las corto todas a la misma altura sobre el nivel del mar. ¿Se entiende? Guarda relación con las isotermas que grafiqué hace un rato. Agustina Herrera dice que entiende. A ver el resto. Porque esta es aplicación pura, ¿sí? Y bueno, ¿y para qué me sirve a mí como ingeniera saber esto?
Y bueno, porque yo quiero hacer un camino de montaña. Yo quiero hacer un camino de montaña, una cuesta ahí, para pasar de acá para Chilecito. Estoy acá en Capital, quiero pasar para Chilecito. ¿Sí? Tengo que pasar por Pampa de la Viuda y todo eso. Bueno, pero yo lo tengo que ver en el plano. ¿Sí? Lo tengo que ver en el plano. Para eso trazo las curvas de nivel, ¿sí? Y voy viendo estas, las equipotenciales, estas, que son las líneas, que son, ¿sí? La distancia entre curva y curva. ¿Estamos? Entonces, veo todo eso en el plano y ya puedo elaborar, ¿sí? O tengo una idea más clara, ¿sí? De eso, ¿sí? Proyectado en el plano. ¿Se entiende? Sí, profe. Puedo estudiar si de acá baja un río, ¿sí? Y yo quiero, qué sé yo, hacer una obra, entonces yo tengo que saber esto. Esto se llaman mapas topográficos. O sea, miren la aplicación que tienen las funciones de 2 o más variables en lo que es en lo que es toda la ciencia, ¿no? Especialmente esto en ingeniería. Profe, también se puede aplicar cuando hacen los muelles, por ejemplo, cuando hacen los cimientos que van debajo del agua. Sí, puedo hacer un dique. Es que sería al revés de esto. Yo tengo lo que le llamamos en civil, tengo una olla, le llamamos en civil. Tengo esto, ¿ven? Tengo una montaña, tengo otra montaña, y acá quiero hacer un embalse, acá. ¿Sí? Embalse, un reservorio de agua. Entonces yo para calcular el volumen, de forma precisa, ¿sí? Para calcular el volumen de este embalse, ¿sí? Bueno, tengo que trazar las curvas de nivel, voy cortando con planos constantes. F de XY igual a constante. Corto con planos constantes y tengo mis curvas de nivel. Entonces yo puedo calcular en forma exacta el volumen de este reservorio. Esto es agüita. ¿Me entienden? Porque esto no es tan fácil calcular el volumen en una superficie totalmente irregular. Yo tengo una olla que no es regular, entonces ¿qué hago? Trazo las curvas de nivel y voy calculando, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy calculando porque esas están, ya dije, que tienen una cierta altura respecto al nivel alto. Es decir, C tiene que ver con la altura sobre el nivel del mar, que se toma como referencia. Pero esto sería por debajo del nivel del mar. ¿Me entienden? Este está para abajo. Sería invertido en vez de... Exactamente, en vez de la montaña tengo el vaso ese, la olla. Sería por ejemplo, así. ¿Y para qué me sirve? Nada más y nada menos para calcular el volumen de ese reservorio de agua, de ese embalse. Dique la obra. En el dique de los sauces, la obra civil, la obra, el muro, se llama dique. El resto se llama embalse. ¿Me entienden? Nosotros decimos, me voy al dique, como que refiriéndome al embalse, me voy a nadar bueno, no se puede nadar, a andar en bote en el dique. Dique la obra. Embalse es la olla que tiene agua. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sé que esto se aplica un montón. Bueno, investiguen ustedes como futuros ingenieros mecatrónica, no sé, sí, en sistema, licenciado, ¿dónde puedo usar funciones de 2 o más variables? Y ustedes me dicen, profe, yo encontré este ejemplo y lo podemos ver en la próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Claro, investiguen. Ayúdenme, yo no, la verdad, soy sincero, no conozco así. Mucho de civil, pero veamos qué pueden encontrar ustedes.
Y sí que hay, ¿cómo? ¿A dónde? A ver, no sé. Vean, busquen, investiguen, porque lo van a usar, les va a ser útil. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. El profe, la clase que viene, les va a dar, va a continuar con curva de nivel, supongo, y cómo se calcula. ¿Mm? Perfecto, profe. Sí. Sí, Enzo. No, dije perfecto lo más, no dije pregunta ni nada. De 10 entonces. Bueno, chicos, nos vemos si Dios quiere la próxima clase y queda de tarea investigar. Ah, y el práctico, ¿cierto? Yo le voy a pasar una foto hasta que compren la guía o vamos a ver, quiero poner algunos ejemplos. Sí. ¿Qué no puedes subir a la guía a la plataforma si lo tengamos en PDF? Y ¿saben qué? No la tengo digitalizada. Ah, está en físico. Pero si no, de última por el grupo de WhatsApp, si pasaba un PDF y la sacamos de ahí. Y no, sinceramente no la tengo digitalizada. Pero está en CIF y son 5 o 6 hojitas nada más porque, o sea, la copia está de las dos carillas, ¿me entienden? Agustín. Ah, pues sí. Claro, Sí. el Bueno, cam scanner era para escanearla, la foto, la pasa a eso. PDF. Ah, listo. Bueno, yo le saco la foto, ustedes vean qué van a hacer. ¿Sí? Si no, ¿cómo la pedimos en CIF, profe? Y la guía de análisis matemático. De análisis matemático 2, guía de trabajo práctico. Pero no la, ¿Está su nombre, profe? hoy no la compren porque todavía no está. Ya voy a hablar con la chica, ¿no es cierto? Con la encargada ahí, la dueña, para que actualice un poquito algunas cosas. Porque creo que lo de integral estaba como medio manuscrito. Y después yo le pedí, el año pasado le pedí a un chico, un alumno, que lo tipiera y quedó muy lindo, pero lo tendría que buscar. Y así les paso todo, ¿sí? Y ustedes lo escanean y de paso me pasan después la forma digital. ¿Estamos? Profe, Y me hacen un favor. Sí. Un punto más en el parcial que me ayude con eso, porfis. nosotros, hablo por los de ingeniería, ¿Quién no quiere? en sistemas. Sí. Ah, ustedes no fueron alumnos míos el año pasado. No. Ah, bueno, yo los quiero conocer. Bueno, algún día enciendan las cámaras. Porque lo de mecánica. Bueno, profe. Sí, ¿qué me Lo que decías? quería decir es que nosotros no, en análisis 1 no llegamos a ver sucesiones e integrales. Bueno, yo me enteré de eso. Integrales la tienen que saber porque la vamos a aplicar, ¿sí? La vamos a aplicar cuando lleguemos al tema. Pero si se las doy ahora, se les va a hacer lío porque estamos viendo funciones, vamos a ver otras. Yo le propuse al profe Marcelo que demos integrales, pero ya cerca, ¿sí? Ya cerca de la época en que lleguemos a eso, una idea. Estoy hablando, como esta dura el cuatrimestre, en abril, mayo les puedo dar. ¿Quieren? Bueno, profe, Sí, serviría profe, muchísimo, no, la ayudaría verdad. un montón. Yo Bueno, profe. les doy integral. ¿Ven? Yo les voy a dar integral. Y el profe también. Bueno, nos vemos, chicos. Bueno, profe, gracias. Gracias. Chao, chicos. Profe. Chao, mija. Si alguien tiene un listadito con nombres, ay, no les dije que pusiera nombre y apellido y DNI para hacer un listado. Bueno, pero si alguien... Profe, y tendría que hacer una Es un lista de formulario de Google y ahí rellenamos los datos. ¿Alguien me Haga puede un hacer? drive, profe, lo va editando ahí por el grupo. Benjamín, ¿puede ayudarme con eso? Bueno, Bueno, ahí hablamos entonces por el la grupo. clase que viene, ¿ah? ¿Sí? Listo, profe. Listo. Bueno, muchas gracias, Benjamín. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Chao, que estén muy bien.